Bienvenidos a Psicología Junguiana. En este vídeo vamos a hablar de una temática que consideramos que es bastante interesante e importante, como son aquellas experiencias convocadas por el self, por el sí mismo, en un proceso de individuación, que son experiencias obviamente numinosas. Dentro de esas experiencias podemos decir que en general todas las experiencias vitales que vive nuestra consciencia a lo largo de la existencia están en realidad convocadas por la profundidad. Dichas experiencias son, en principio, percibidas por nuestra consciencia como provenientes de la realidad objetiva, del exterior, y por ese motivo resulta inevitable la proyección, dado que es el modo en que la consciencia puede conocer el trasfondo arquetípico. Ahora bien, nuestra consciencia no puede retirar las proyecciones, es decir, no puede liberarse de la eimarmene, un término, eimarmene, que fue ampliamente utilizado en el estoicismo griego, también en el gnosticismo y en las sectas religiosas, y que Cicerón se refiere a él como destino, al que los griegos llaman eimarmene, y es el orden de la serie de causas cuando una causa ligada a otra produce de ella el mismo efecto, ¿no? Entonces, se comprende entonces que el destino, es decir, la eimarmene, no es entendido como superstición, sino lo que dice la ciencia, a saber, la causa eterna de las cosas en virtud de la cual llegaron a ser los hechos del pasado, son los hechos del presente y serán los del futuro. El término eimarmene, dentro del el hermetismo, se refiere sobre todo a un destino que está otorgado por el influjo de los astros o por alguna otra deidad regente de los mismos. Bien, este tipo de eimarmene, por lo tanto, podremos también definirla como una ilusión creada por Maya, y en este caso Maya serían los arquetipos del ánima en el varón y del animus en la mujer, si antes no se experimenta hasta sus últimas consecuencias el trasfondo arquetípico. Es decir, para poder liberarse de la eimarmene, no hay otra que experimentar hasta las últimas consecuencias ese trasfondo arquetípico. Entonces, de ese modo se desvincula, se retira la proyección y puede accederse precisamente a ese trasfondo. Esto se asemeja mucho a la descripción que hace Platón, por ejemplo, en el mito de la caverna, ¿no? En la República. Dicho trasfondo es proyectado en la realidad exterior, en el mundo circundante, a través de las diversas personas, circunstancias, acontecimientos o sucesos que nos ocurren. Esto es, en esencia, la individuación, un hacerse consciente del trasfondo arquetípico de la existencia. Ahora bien, este proceso puede ser comprendido como un camino convocado por el sí mismo, por la personalidad, el arquetipo trascendente, el arquetipo más profundo, que recorren solo unos pocos individuos, aquellos llamados por el sí mismo, y dichos individuos, a medida que van avanzando en la retirada de las proyecciones e ilusiones creadas por estos arquetipos, denominados ánima en el varón y ánimos en la mujer, van haciéndose conscientes de la procedencia transpersonal o metafísica de sus experiencias vitales y last but not least, de su más íntimo destino. Por ejemplo, el huérfano y la viuda son dos arquetipos que vamos a tratar en este caso, porque son experiencias que, de alguna manera, estos arquetipos aluden a una serie de experiencias que se viven en el proceso de individuación. Una de las experiencias vitales que la consciencia ha de vivir durante el proceso de individuación viene simbolizada en la alquimia por la imagen del lápiz como huérfano, es decir, de la piedra filosofal como huérfano. Huérfano es uno de los sinónimos con los que se conoce a la piedra de los filósofos, es decir, lo que en psicología llamamos sí mismo proyectado en la materia. Jung, por ejemplo, cinceló en una de las caras de su piedra, en la torre que construyó en Bollingen, una inscripción alquímica de Arnaldo de Milanova que dice así: soy huérfano, estoy solo, sin embargo se me encuentra en todas partes. Soy una unidad, pero contrapuesto a mí mismo. Soy joven y anciano a la vez. No he conocido padre ni madre, porque se me tuvo que extraer de las profundidades como un pez, o porque caí del cielo como una piedra blanca. Voy vagando por bosques y montañas, pero estoy oculto en lo más íntimo del hombre. Soy mortal como todos, sin embargo, no me afecta el curso de los tiempos. La experiencia de la orfandad, que es percibida ya en la niñez por muchos de mis pacientes intuitivos, se refiere a que la vivencia del sí mismo, la evidencia de esa profundidad del arquetipo trascendente, del arquetipo central, ocurre cuando se pierden todos los asideros. El soporte de las figuras paternas desaparece y la conciencia se siente huérfana, desterrada o abandonada
precisamente porque desaparece toda fuente de seguridad exterior. Solo así puede experimentarse la fuente que proporciona seguridad a la existencia. Por lo tanto, dicha experiencia, mediante la cual la conciencia siente que ha sido despojada de todo cuanto le proporciona seguridad exterior, es imprescindible para descubrir el sólido soporte de la piedra, es decir, del self, de la experiencia divina, de la experiencia luminosa. Resulta cuanto menos significativo que en plena época de pandemia, como la que vivimos en el 2020, se haya constelado precisamente el arquetipo que sustenta esa experiencia, es decir, el sí mismo, self, lo que permite comprender el motivo por el cual una canción sudafricana cantada en una lengua desconocida por Occidente, como es la zulú, se haya convertido en un auténtico éxito viral. Por supuesto, me estoy refiriendo a esa canción titulada Jerusalema, cantada por la cantante Noncebo y el artista Master KG. Otra experiencia muy relacionada con esta viene expresada en un término alquímico que es el hijo de la viuda. Referido a la piedra filosofal, parece que el término tiene su origen en el maniqueísmo, puesto que a los maniqueos se los llamaba hijos de la viuda. También se les conoce así a los masones y a Malkut en la Cábala se la conoce como viuda. Estas designaciones aluden a que la piedra no tiene padre. El término viuda proviene del latín videre, que significa en castellano separarse. Por lo tanto, es imprescindible separarse de aquello a lo que permanecemos unidos en identidad inconsciente, aquello que nos hace estar ligados y por ende que nos mantiene en un estado de dependencia y de falta de libertad si es que queremos ser conscientes del trasfondo arquetípico, de la realidad detrás de la proyección. Además de esta experiencia de retirada de proyecciones, desilusión, podríamos llamar, la viuda se refiere a la madre, esto es, al origen de la vida. En lo que atañe a la consciencia, su origen es obviamente lo inconsciente. Que el hijo no tenga padre representa desde un punto de vista simbólico que la consciencia ha de estar completamente desprendida de las ideas que conforman el saber colectivo, entendido este como el padre, como Saturno. La consciencia no puede acceder a la profundidad si están presentes en el hijo, es decir, en la consciencia, en alguna medida las ideas colectivas, es decir, si priman. Pues la consciencia se mantendría unida a las ideas superiores, a las ideas colectivas, al padre, lo que le impediría toda conexión incestuosa con lo inconsciente. Los psicólogos de orientación junguiana, así como las personas que realizan un proceso de individuación, tratamos con las regiones oscuras, tónicas o subterráneas de lo inconsciente. Esto contrasta con las ideas que provienen de una conciencia luminosa ligada al Padre, que se adquiere cuando se abraza una religión o un sistema filosófico altamente diferenciado. Esta sabiduría proviene de lo alto, de ideas abstractas y elevadas, a diferencia de la consciencia del hijo de la viuda, que es incestuosa porque tiene oscuras relaciones con la madre, es decir, con lo inconsciente. De ahí que, para una conciencia colectiva, resulte cuanto menos sospechosa, cuando no directamente escandalosa, esa relación con la profundidad. De ahí se puede entender también por qué desde la ortodoxia cristiana y en general de cualquier tipo de ortodoxia, eh, se tenga por escandaloso cualquier tipo de perspectiva heterodoxa que tenga que ver con una experiencia directa con la profundidad, es decir, con lo que podremos denominar la gnosis o una experiencia gnóstica. Con esta última afirmación, por supuesto, me estoy refiriendo a dos modos de relación con la realidad luminosa que, por ser opuestos, muchas veces provocan en quienes los experimentan profundos malentendidos, cuando no directamente enemistades insalvables. Esto forma parte, en todo caso, del juego de opuestos y de cómo cada parte tiende a identificarse con un opuesto rechazando su contrario. Pero lo cierto es que para una mentalidad que honra al Padre, es decir, a la conciencia colectiva y por lo tanto a todas aquellas ideas metafísicas, filosóficas o religiosas que proceden de una región ya establecida, de un sistema filosófico, científico o incluso de una ideología laica, ese es el modo adecuado para ellos de experimentar el trasfondo arquetípico luminoso, es decir, a través de la proyección. Estas personas pueden ser llamadas hijos de Saturno o hijos del Padre y su camino puede ser una vía seca. Por el contrario, para quienes el padre ya ha muerto y son, por tanto, hijos de la viuda, el camino hacia la obtención del lápiz proviene de la relación directa con la profundidad del inconsciente, lo que podríamos denominar el arquetipo de la madre,
Y para ellos el trasfondo arquetípico es experimentado mediante las imágenes arquetípicas que, por cierto, están en el origen de las diversas religiones, sistemas filosóficos e ideologías laicas. Estas personas pueden ser llamadas prístinos hijos de la madre y su camino podría denominarse vía húmeda. Otra de las experiencias que también son convocadas durante el proceso de individuación es lo que podríamos denominar iglesia espiritual. Esta tiene como base arquetípica que viene base arquetípica es que viene efectivamente representado por una iglesia espiritual, no por la iglesia exterior. A diferencia de las iglesias colectivas y exteriores, esta idea de la iglesia espiritual alude a la unión fraternal de todas aquellas personas que han tenido la profunda experiencia de lo luminoso, la profunda experiencia del self o del sí mismo. Sobre esa experiencia dice un texto alquímico lo siguiente: espíritu es Dios y quienes le adoran han de hacerlo en el espíritu y en la verdad. La vivencia individual de la profundidad hace que todas aquellas personas que se han visto convocadas desde el sí mismo, es decir, desde el espíritu de Mercurio, a experimentar un proceso de individuación, se encuentren unidas a través de un vínculo espiritual que trasciende todas las barreras materiales. No es una congregación de corderos alrededor de un pastor, sino la unión de seres humanos que se han separado del rebaño para convertirse en individuos que se relacionan con lo trascendente. Bueno, dejo en principio el vídeo por aquí. Espero que les haya resultado de interés. Si te ha gustado el vídeo, le puedes dar al like. Y si te interesa las temáticas de estos vídeos y de este canal, puedes suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo.